Antes de que empiece la música de la aplicación, te hago una pregunta simple. ¿Hasta dónde llegarías para seguir siendo necesario para alguien con poder? Si la respuesta no es clara ahora, esta historia te va a ayudar. Vamos directo a la noche en que todo ardía como un teléfono sin batería y con 1000 llamadas perdidas. Damián estaba frente a 4 pantallas y ninguna decía la verdad completa. Su café ya parecía tinta y sus dedos eran un ejército que nunca duerme. La empresa era un gigante de plataformas que prometía orden en el caos de las redes. Luz era la directora general y tenía una sonrisa que cortaba dudas como un bisturí. Él era su sombra y su filtro y su muro y su excusa y su espejo. La alerta entró a la 1:07 y decía que había datos que no debían existir. Una filtración hablaba de perfiles inflados y tendencias empujadas con manos invisibles. Damián respiró hondo y marcó el primer número como si fuera un rito. No es hora, pero te debo un favor y lo sé. Omar contestó desde un sofá viejo, con un tono de quien ya había visto muchas guerras digitales. Voy a ralentizar ese tema en el tablero, pero no prometo milagros. Damián dio las gracias sin decir gracias, y colgó con la calma de quien se quema por dentro. Luz apareció en una videollamada con luz fría y voz de acero templado. Eres mi muralla y hoy la ciudad tiembla. Él asintió como quien firma su nombre en una pared que no puede mover. Voy a apagar los focos más fuertes y te aviso. La primera ola bajó un poco, pero el mar seguía con dientes. Un periodista preguntó por usuarios fantasma y por métricas que no encajaban. Damián llamó a un viejo contacto y le regaló otra historia que brillaba más. Cambio de tema y alivio breve, como un vaso de agua en una carrera larga. Irene leyó un reporte y dijo en voz baja que no iba a endulzar lo que dolía. Si la cifra es dura y no pienso maquillarla. Damián sonrió con cansancio y le pidió tiempo para una revisión técnica que sonaba limpia. Es mejor aclarar las definiciones y no confundir a nadie. Irene apretó los labios, pero aceptó por un día que se volvió 2. Luz celebró el ajuste con una frase que parecía un premio. Tú sí ves el cuadro completo y por eso llegamos lejos. Damián recibió ese elogio como una chispa dulce que le tocó la sangre. Cada vez que salvaba la noche, sentía un calor que no venía de la pantalla. No era amor, y no era ética, y no era lealtad pura. Era necesidad de ser la pieza que nadie se atreve a quitar. El equipo empezó a mirarlo como a un portero que decide quién entra y quién no. La plataforma seguía creciendo y prometía una vida más simple con menos ruido. La realidad pedía silencio, y la narrativa vendía orden y bienestar. Damián avanzaba como un cirujano que corta sin manchar la bata. Un correo viejo saltó a las 4:20 como un fantasma con sello de buena mañana. En el asunto se leía una frase sencilla y peligrosa. La indicación aprobaba tácticas que apretaban al usuario hasta que no podía soltar la pantalla. No era delito, pero daba frío por dentro como un cuarto sin ventanas. Damián leyó 2 veces y luego una tercera como si eso cambiara las palabras. Luz le escribió una línea que parecía inocente y urgente a la vez. Redacta un contexto para eso y no dejes vacío que otros llenen. Él escribió un resumen claro, y limó bordes como quien pule un vidrio. La noche se juntó con la mañana y la ciudad no se enteró de nada. Damián miró su reflejo en la ventana y vio un edificio sin puertas. Una muralla puede proteger, pero también encierra si no tiene salida. Él se decía que hacía lo correcto para el bien mayor de la empresa y de la gente. También se decía que era el único que entendía el juego y sus reglas. En verdad necesitaba ese papel para no sentirse invisible como antes. Hubo un tiempo en que su buen trabajo pasaba sin aplauso y sin abrazo. Ahora cada crisis le daba un escenario y una ovación que calmaba una sed vieja. Irene llegó con un borrador de auditoría que no dejaba espacio a los trucos. Si publicamos esto, la empresa tendrá que cambiar de verdad.
Damián le pidió una semana con la voz más tranquila del mundo. No es rechazo, es responsabilidad y precisión, y te lo debo explicar bien. Ella lo miró sin parpadear y dejó el archivo en su carpeta. Una semana, pero no una más. El primer ciclo de tensión terminó con un logro que olía a humo. La gente del área celebró con cócteles y fotos y un discurso corto de Luz. Gracias por el aguante, equipo. Hoy dormimos 2 horas más que ayer. Damián brindó con agua porque el estómago protestaba desde hacía meses. La madrugada le regaló un audio de Luz que fue la dosis exacta. No sé qué haría sin ti, y a veces me da miedo pensarlo. Él sonrió con la mirada cansada de quien se siente necesario. El corazón se calmó por un rato y la cabeza pidió seguir. Un cliente grande exigió metas que no podían cumplirse sin magia. Damián inventó un cambio de definición que parecía razonable y técnico. El tablero se acomodó con ese giro y la reunión cambió de ánimo. El equipo aplaudió, pero el suelo perdió 1 milímetro de firmeza. Irene tomó nota de la maniobra y lo llamó por su nombre en el pasillo. Tu lealtad ya no es virtud. Tu lealtad es miedo a perder tu lugar. La frase se le quedó pegada como polvo en la ropa negra. Al llegar a casa, Damián no pudo dormir y pensó en la primera mentira que dijo de adulto. No fue por Luz ni por la empresa ni por un bien mayor. Fue por un jefe mediocre para no perder un sueldo mediocre y un puesto mediocre. Se dio cuenta de que su necesidad de ser indispensable nació de ese miedo básico. Al nombrar ese miedo sintió que el nudo apretó, pero dejó entrar aire. La segunda ola del escándalo llegó con capturas y con un hilo que se volvió viral. Omar le escribió 5 palabras que valían por un libro. Si tapas hoy, mañana tapas más. Damián se quedó quieto con el teléfono en la mano y la frente fría. Luz pidió una llamada a 3, que duró lo que dura un café corto. Me fallaría más que me traiciones tú que cualquier auditor. Él tragó saliva y sintió que volvía a tener 18 años y un miedo directo. No voy a traicionarte, y no voy a traicionarme si puedo evitarlo. Luz cortó con un gracias que sonó como un mandato. Sabes hacerlo sin dejar marcas, hazlo y mañana vemos. Irene apareció con paso firme y un sobre para el regulador de turno. Yo ya decidí y acepto lo que venga. Damián preparó la lista de llamadas que siempre arreglaban el mapa. Puso primero el nombre que nunca fallaba en momentos así. Sostuvo el teléfono con la mano fija y el dedo en el aire. Recordó la frase de Omar y la cara de Irene y el audio de la madrugada. El ascensor bajó con él dentro y el mundo parecía un tubo sin salida. La ciudad desde abajo se veía normal y solo adentro ruido. Damián guardó el teléfono en el bolsillo y no llamó a nadie. El sobre de Irene salió de la oficina y cruzó la calle con una persona que no miraba atrás. El caso explotó en titulares que no pudo apagar con una corrección de estilo. La empresa no se hundió porque el barco era grande y tenía reservas. Luz perdió el trono que había construido con palabras y ritmo y una fe privada. Envió a Damián un mensaje que pesaba más que cualquier despido. Me fallaste cuando más te necesitaba. Él tembló en una esquina del pasillo y esperó la caída que había temido toda su vida. La caída no llegó y el suelo siguió siendo suelo aunque doliera. Se dio cuenta de que sobrevivir a esa frase era más libertad que cualquier ascenso. Caminó por la ciudad sin notificaciones que le pidieran sangre y milagros. Por primera vez no fue indispensable y pudo pensar sin prisa. Hizo una lista simple con lápiz y sin aplicaciones. En la lista escribió verdad, descanso, trabajo con límites y gente que diga no. Llamó a Omar para un café que no parecía de guerra. No es el fin. Esto es una mudanza de alma. Él se rió por primera vez en semanas y el café supo a desayuno decente.
Volvió a la oficina como un invitado que recoge sus cosas con calma. Saludó a Irene con una paz rara y una pregunta sin veneno. ¿Necesitas algo de mí para seguir con lo tuyo? Ella respondió con la misma claridad de siempre y sin dureza extra. Haz lo que debiste hacer hace tiempo y estaré bien. Damián escribió su renuncia con una frase limpia y sin adornos. Entregó su tarjeta como quien entrega una llave que ya no abre nada. Esa tarde caminó sin rumbo y dejó que el cuerpo se acomodara a otra vida. No había aplausos y tampoco había vergüenza, solo aire. Pasaron semanas con mañanas tibias y noches que no pedían heroísmos. Empezó a trabajar en algo más pequeño y más claro. Ayudaba a equipos a hablar con verdad, sin perder clientes por pánico. En su mesa puso una nota que decía una línea muy sencilla. La línea decía que la lealtad sana tiene fronteras que se dicen en voz alta. Un día recibió un mensaje corto que venía de un número que conocía bien. Si quieres, hablemos. Él leyó el texto sin prisa y sin cosquillas en el pecho. Pensó en la muralla y en la cárcel y en su primer miedo. Pensó en el equipo y en los usuarios, que son personas y no números. Escribió una respuesta con una verdad pequeña y firme. Espero que estés bien y no necesito hablar ahora. El silencio que siguió fue limpio como una habitación recién ventilada. En otra oficina, muy lejos, una persona decidió que la percepción ya no podía ser el producto. En otra sala, una persona eligió no aplaudir una definición que escondía un truco. A veces la ética no gana trending y no entra en los clips cortos. A veces la ética solo te deja dormir, y eso es más que suficiente. La historia de Damián no es una guerra entre buenos y malos. Es una historia sobre una sed antigua que pide aplauso cuando falta nombre propio. También es una historia sobre el precio de apagar incendios con gasolina limpia. El humor negro dice que él coleccionaba incendios como sellos de lujo. La verdad dice que cada sello pagaba un año más de autoestima. El día que no compró otro sello, empezó a escribir el suyo. La empresa siguió y cambió algunas reglas porque el aire ya olía a humo en todas las plantas. Algunos la abandonaron y otros se quedaron para aprender a contar sin mentiras suaves. Irene tomó un puesto donde los reportes no se cambian según el clima del calendario. Omar pidió vacaciones, y al volver enseñó a 2 equipos a medir sin adornos. Luz encontró otra tribuna, pero ya no tenía un espejo que editara su reflejo. Damián se dio permiso para ser de tamaño humano y no de tamaño muro. Empezó a comer a horas normales y dejó de tomar café que parecía tinta. Cuando un cliente le pidió de nuevo un atajo con nombre técnico, él dijo una frase nueva. No voy a vender paz falsa y puedo darte claridad que dura. El cliente no aplaudió, pero volvió al mes con un trabajo que pedía tiempo y no magia. El viejo miedo no se fue del todo, pero dejó de mandar correos a la madrugada. El viejo miedo ahora era un vecino molesto, y ya no un dueño de casa. A veces se acordaba de la frase que más le dolió y ya no le cortaba el aire. A veces veía un titular agresivo y sentía el impulso de arreglarlo todo en 5 llamadas. Y luego respiraba y dejaba que el mundo girara sin su mano en el timón. La moraleja es directa y no necesita adorno. La lealtad sin límites no es amor porque se alimenta de miedo y no de valor. La lealtad que te exige mentir para conservar tu lugar no te cuida, te vacía. Si alguna vez te piden que seas muralla, pregunta dónde está la puerta. Si no hay puerta, no es protección, es cárcel. No hace falta destruir a nadie para volver a ser persona y basta con decir no a tiempo. Cuando eliges no llamar, no te apagas, te enciendes por dentro. Gracias por quedarte hasta el final y por escuchar con calma esta historia. Si te gustó, deja un like porque ayuda a que el algoritmo no nos trague. Suscríbete y activa las notificaciones porque aquí contamos más historias como esta con humor y con verdad. Déjame un comentario y cuéntame qué parte te tocó más
Y también qué parte te incomodó. Si quieres apoyar este canal, usa el código en la esquina inferior derecha o el enlace en la descripción para hacer una donación. En la descripción hay enlaces a otras series muy distintas para que explores otros mundos cuando quieras. Te mando un abrazo grande y te espero en el próximo episodio de Oro y Espinas.